Organizaciones Complejas y Adaptativas, a cargo de Diego Ángelo Restrepo Zapata. Él es docente de la IES INOC, también es doctor en complejidad de la Universidad Mundo Real Edgar Morin de México, es magíster en Ciencias Sociales, magíster en Teología y trabajador social. Y actualmente es el coordinador de investigación de la IES INOC y también es el gestor de este espacio. Ha realizado investigaciones desde temáticas tan complejas como la educación, la metacognición, el constructivismo, sistemas complejos, masonería e inteligencia espiritual. Bienvenido, Diego. Bueno, muchas gracias. Pues esta mañana con lo que sucedió, yo dije, bueno, ya no me tocó, me libré, pero veo que sí, ahí decía, se lanza al ruedo y me lanzaron al ruedo. Vamos a hacer algo y vamos a tratar de identificar cuáles son las organizaciones que tienen más capacidad de sobrevivir cuando se presenta una crisis, y esas son las organizaciones que viven al filo del caos. Esta investigación nace de un proceso en el que estamos algunos docentes en la IES INOC, donde tratamos de identificar, o sea, yo traté de identificar cómo se deberían consolidar sistemas que fueran complejos, adaptativos, para que lograran sostenerse en el tiempo y tuvieran impacto. Entonces, vamos con la presentación, si la tienen. La idea es que vamos a tratar de identificar cómo las organizaciones deben sobrevivir. O sea, ¿qué debe tener una organización para que sobreviva? Con la pandemia nos dimos cuenta que muchas organizaciones se acabaron, muchas empresas se perdieron porque no estaban preparadas para sobrevivir con lo que sucedió. Muchas gracias. Con lo que sucedió con la pandemia. Entonces, lo que sucede es que con esta investigación vamos a tratar de identificar qué debe tener un sistema de investigación, qué debe tener una organización para que se pueda sostener en el tiempo, para que pase lo que pase, pueda adaptarse a las diferentes circunstancias. Por favor, la otra diapositiva. Sí, tengo unas estudiantes a las que les doy clase. Y me sacaron un papelito que me aman, muchas gracias. Yo pensé que estaban aburridas con las clases que yo les doy, pero veo que no. Resulta que nosotros nos dimos cuenta que con lo que sucedió con la pandemia, 1 de cada 6 empresas cerró en Latinoamérica. Asimismo, en Latinoamérica la pobreza aumentó en un 37.7%. O sea, las empresas no estaban preparadas para lo que sucedió. O sea, llegó la pandemia, llegó el COVID, nos tuvimos que encerrar y eso generó que muchas empresas cayeran. Eso mismo sucede con los sistemas de investigación. Nosotros montamos sistemas de investigación en las IES, pero son sistemas que nosotros consolidamos y los dejamos ahí, pero no les permitimos que sobrevivan, no les damos herramientas para que sobrevivan en el tiempo y para que impacten la región. Y lo que queremos nosotros con esta investigación es tratar de demostrar qué debe tener esos sistemas, qué deben tener todos los sistemas y las organizaciones para que tengan la capacidad de sobrevivir, pase lo que pase. Se presenta una pandemia, se presenta una guerra, ¿cómo debe ser la institución? ¿Cómo debe ser esa organización para que se sostenga? Entonces, de ahí también nos dimos cuenta que con el COVID hubo diferentes impactos. Entonces, hubo impacto fuerte en el turismo, cultura, comercio, impactos significativos en la minería. Ya me quitaron eso, bueno. Hubo impacto moderado en lo que es la parte de agricultura, ganadería, pesca, pero hubo impacto. O sea, de una u otra forma, si nosotros no aprendemos a vivir con el caos o con la incertidumbre y con los azares, que es lo que nos dicen las teorías de la complejidad, ella va a llegar a nuestra vida y nos va a derrotar. O sea, hace parte de nuestra vida los azares y la complejidad. Todos tenemos azares en nuestra vida. Entonces, si nosotros no aprendemos a vivir con eso, llegará el momento donde llegue a nuestra vida y nos derrota. Y eso es lo que hace parte de esta investigación. La diapositiva, por favor. La otra. Entonces, desde ahí, nosotros lo que hicimos fue hacer un puente teórico. ¿Qué es un puente teórico? Nosotros tratamos de buscar diferentes teorías que nos permitieran a nosotros argumentar por qué es importante que las instituciones, que las organizaciones aprendan a vivir al filo del caos. Para eso utilizamos la teoría de sistemas, la teoría de sistemas complejos, la teoría de sistemas adaptativos y la gestión y administración. Bueno, la teoría de los sistemas, que es de Bertalanffy, nos dice que todos los sistemas tienen una serie de elementos que son partícipes y se interconectan. La teoría de sistemas complejos nos dicen que los sistemas, entre más heterogéneos sean, entre más diversos sean, más complejidad va a generar. ¿Eso qué quiere decir? Que va a haber más niveles de entropía, o sea, va a haber más niveles de error dentro del sistema.
Y lo que es, los sistemas adaptativos nos dice que nosotros debemos tratar de identificar cuáles son esos sistemas que a pesar de que lleguen crisis, se autoorganizan y continúan existiendo. O sea, no todas las organizaciones son así. No todas las organizaciones son adaptativas. Hay organizaciones donde llega cualquier conflicto, cualquier azar, cualquier incertidumbre y lo que hace es destruirla. Mientras que los sistemas adaptativos nos dicen que esas organizaciones son las que llega alguna dificultad, llega algún problema y lo que hace es autoorganizarse. Genera procesos de homeostasis. Entonces ahí es muy importante para nosotros, para las empresas, para las personas que nos escuchan, tratar de identificar en sus organizaciones cómo se está manejando la adaptabilidad y la complejidad dentro de sus sistemas. La siguiente, por favor. Listo, entonces, la metodología que nosotros utilizamos fue metodología de estudio de caso. Hay un sistema dentro de la IES-SINOC, un sistema de investigación. Lo que se hizo fue hacer un análisis del estudio de caso, se estudió ese caso, ese sistema, se interconectó con lo que era lo que es el pensamiento complejo y el abordaje teórico investigativo desde el pensamiento complejo para poder llegar a las siguientes conclusiones. Vamos entonces, pasemos a la otra diapositiva, por favor. Por favor, la otra. Entonces, les voy a decir a los que están acá, los que tienen organizaciones y empresas, qué deben hacer o qué debemos hacer nosotros cuando tenemos un sistema para que el sistema sobreviva cuando llega la crisis. Entonces, lo primero, eso es un sistema que yo lo llamo sistema de organizacional compleja adaptativa. Tiene, como ustedes pueden ver, tiene una cantidad de elementos y ahí podría entrar otra cantidad. Entonces, nosotros tenemos que entender como empresa o como organización o como sistema que nosotros vivimos en un tiempo. Bueno, Albert Einstein dice que el tiempo no es lineal, que el tiempo es relativo, es cierto, pero el tiempo en su relatividad tiene algo y es que genera muchos azares y muchas transformaciones. ¿Quién de ustedes sabía que a nosotros nos iba a llegar una pandemia donde nos iba a encerrar tanto tiempo? ¿Alguien de ustedes lo sabía? Yo creo que no. ¿Eso qué se dio? Eso se dio por el tiempo. Se dio porque el tiempo maneja azares y maneja incertidumbres y llegó una incertidumbre que trató de derribarnos. Entonces, para nosotros como un sistema organizacional que sea complejo adaptativo, tenemos que estar pendientes siempre del tiempo. Tenemos que tener una mirada de futuro. Las organizaciones que viven y que sobreviven cuando llegue la crisis siempre tienen que tener una visión de futuro. Tenemos una serie de elementos que nos dice las teorías de la complejidad, que los elementos son las partes, las unidades que se interconectan dentro del sistema. Tenemos unas motivaciones, tenemos que identificar a nivel organizacional cuáles son las motivaciones, tanto a nivel interpersonal como el clima que se da dentro del sistema, el direccionamiento del sistema, los objetivos de ruta, la creatividad y cómo la empresa vive al filo del caos. Y es importante que las organizaciones identifiquen cómo es la flexibilidad que tienen. O sea, las organizaciones, los sistemas de investigación, las áreas tienen algo y es, tenemos una jerarquía, pero esa jerarquía es muy fuerte. Y cuando las jerarquías son tan fuertes, es más factible que se pierda el sistema o que se rompa con esa organización. Vamos para la siguiente, por favor. Listo. Elementos necesarios para la construcción de un sistema organizacional complejo adaptativo. La otra, por favor. Nosotros identificamos 3 cosas básicas que debe tener una organización. Lo primero, debe ser adaptativa. O sea, una organización dura más en el tiempo cuando se adapta. Dicen por ahí que nosotros los seres humanos somos la plaga más brutal que exista. Ahora lo estaba diciendo Jorgito. O sea, nosotros contaminamos. Nosotros tenemos una característica muy grande y es nuestra capacidad de adaptarnos. Nosotros nos adaptamos y también adaptamos los territorios donde vivimos. Lo mismo debe pasar con las organizaciones. Las organizaciones se deben adaptar. Deben empezar a generar una serie de transformaciones que cada vez que llegue la crisis, que cada vez que llegue la incertidumbre, que cada vez que llegue el caos, tenga la capacidad de autorregularse, de generar homeostasis. Para eso entonces, la empresa, ¿qué tiene que hacer? Primero, tiene que identificar cuáles son las entradas y las salidas. Ustedes pueden decir, uy, pues eso es obvio, toda empresa sabe qué le entra y qué le sale. No siempre. Muchas veces nosotros consolidamos empresas así, por consolidarlas, y no sabemos cuáles son las cosas, la información que nos ingresa y cuál es la información que nosotros estamos entregando al medio o al contexto. Otra cosa importante, entonces, mirar los roles dentro de las organizaciones. Hay unas entradas y unas salidas. Y cómo los roles que hay adentro
que maneja cada elemento o cada nodo cumplen para esas entradas y esas salidas. Eso es importante dentro de la organización, que la organización empiece a definir cuáles son esas entradas, esas salidas y los roles que cada uno de los elementos genera ahí. Entonces, para eso hicimos unas preguntas, como cuáles son los roles que ustedes desempeñan, el contexto es lo que me aporta a mí. Bueno, las teorías de la complejidad dicen que hay dos tipos de sistema. Bueno, hay varios tipos de sistema, pero hay dos básicos, que es sistema abierto y sistema cerrado. El sistema abierto es el que tiene la capacidad de generar interconexiones con el contexto. O sea, el contexto le aporta, pero él también le aporta al contexto. El cerrado no. El cerrado lo que hace es, su energía es interna y con esa energía sobrevive, como un termo. El termo es un sistema completamente cerrado. Usted me puede colocar la diapositiva entera que no veo nada. Muchas gracias. De ahí entonces también es importante que nosotros miremos dentro del sistema las interconexiones. O sea, por eso es complejo, porque la complejidad se enmarca dentro de los sistemas, es en las interrelaciones. O sea, no por el número de elementos, lo dice García en su libro de sistemas complejos, no es el número de elementos, sino las interrelaciones que hay dentro de esos elementos. O sea, cómo se conectan, cómo se generan emergencias. ¿Las emergencias qué son? Cuando hay dos elementos iguales y genera un elemento alterno que es completamente diferente. Esas son las emergencias. Entonces, eso nace gracias a las interrelaciones del sistema. Importante. Esto es muy importante para las empresas o las organizaciones, es contratar personas diferentes. O sea, para que una empresa sobreviva necesitamos contar con personas diferentes. Muy interesante cuando tratamos de que todo sea homogéneo en la empresa. Entre más diferentes, más heterogeneidad haya dentro del sistema, hace que el sistema sobreviva de una forma más dinámica. ¿Por qué? Porque en la diferencia se crean procesos de creatividad. O sea, la creatividad nace de la diferencia. ¿Me pueden colocar, por favor, la diapositiva grande? Cuando quieran. Listo. Otra cosa importante, entonces, es mirar ya la entropía. O sea, cómo los elementos internos empiezan a generar dentro del sistema diferentes procesos que para el sistema son negativos. Y la única forma en que nosotros podemos manejar los elementos negativos que se dan dentro del sistema es cuando se tiene una muy buena información. La única forma en que se minimiza la entropía es con información. O sea, si nosotros estamos preparados para cuando llegue una pandemia, estamos preparados para cuando llegue, no sé, un déficit económico en el país, esa información me permite a mí reducir la entropía. Pero si yo no estoy preparado para la información, o sea, no tengo la información y no he hecho como un manual de crisis o de caos en relación a lo que puede afectarme a nivel organizacional, es más fácil que la empresa se termine o se pierda. La siguiente, por favor. Bueno, importante es que las empresas, los sistemas de investigación y las áreas aprendan o realicen actividades de aprendizaje organizativo. O sea, nosotros nos damos cuenta, gracias a esta investigación, que el aprendizaje organizativo genera una serie de elementos y habilidades en las personas que hacen parte de las organizaciones que les permite generar unas dinámicas que ayudan a la organización para que salgan adelante. El aprendizaje organizativo, ¿qué permite? Que haya claridad. O sea, cuando las organizaciones empiezan a capacitar a sus empleados en relación a lo que es la misión y los objetivos, es más fácil que un empleado sepa para dónde va. A cuando uno entra a una institución, no le dan inducción, sino que de una le dicen empieza a trabajar. O sea, si ellos no se comprometen con los objetivos y con la misión, es más fácil que llegue una crisis y las personas se vayan, que la empresa caiga. Compromiso y liderazgo. Es muy importante que el líder tenga los objetivos claros, pero que tenga la capacidad de ser flexible, que tome decisiones con el equipo de trabajo. O sea, nosotros en las instituciones de educación superior vemos una jerarquía y hay jerarquías donde es lo que yo diga y pare de contar. Eso así no permite que las empresas se desarrollen y generen procesos creativos. Entonces hay que tener capacidad de crítica, desarrollar esa capacidad de crítica, generar una visión de sistema para todas las personas que participan ahí, tomar decisiones entre todos y que se genere la capacidad de replantear. O sea, si yo voy por un camino y veo que ese camino no es, tengo que tener la capacidad de replantear. Eso es adaptación, poderme adaptar a todas las circunstancias que me presenta el ambiente. Otra cosa importante, el trabajo en equipo, solucionar problemas en equipo. O sea, no es que cualquier problema que yo tenga, yo lo traslade de uno al directivo. Ese
eso no lo debe hacer una organización que vive al filo del caos y que sea adaptativa. Los problemas cuando se generan entre personas del equipo, ellos lo solucionan ahí. Ya de pronto puede escalar, pero primero tiene que haber una solución ahí, tienen que adaptarse a los problemas, porque si no todo lo que van a hacer es transmitir y transmitir los problemas y no va a haber como esa sinergia en el mejoramiento de las dificultades. Siempre transferir conocimiento, lo que nos sale bien lo transferimos, o sea, lo que nos sale bien lo volvemos a replicar y lo que nos sale mal de eso aprendemos. Importante, las empresas deben tener motivación y tener la capacidad de experimentar. La siguiente, por favor, para terminar. Y ahora sí, la empresa tiene que llegar al filo del caos. O sea, nosotros creemos que el caos es malo. Nosotros creemos muchas veces que el cambio es malo. Creemos que la incertidumbre es mala y eso hace parte de nuestra vida. Eso nos construye. Eso nos hace mejores o peores personas, pero hace parte. O sea, muchas veces uno dice, no, yo a mí en la vida me fue muy mal cuando era pequeño, por eso soy así. Y se pone a darse cuenta y así como es una persona buena, es una persona perfecta, es una persona que está ayudando a otros. Entonces nosotros tenemos que entender que las cosas que nos pasan a nosotros, las cosas que nos suceden, los azares, las incertidumbres y el caos nos construye. Lo mismo pasa con las empresas. O sea, las empresas que viven al filo del caos, o sea, que tienen procesos de crecimiento, de creatividad, donde se respeta lo que dice el otro, donde las personas son tan diferentes que se genera un caos interno, llega el momento donde eso se genera en procesos de creatividad y hace que la empresa se desarrolle y genere una nueva visión. Entonces, aplicamos este test, que es el test del filo del caos para las empresas, y nos dimos cuenta que en los sistemas de investigación es importante que hayan reglas, pero las reglas también tienen que ser saltadas. Uf, eso suena difícil. Y muchas veces a mí en el trabajo que tengo me dicen eso, es que acá hay esta regla, pero usted cuando encuentra obstáculos se la salta. Es la única forma de sobrevivir. Si nosotros encontramos obstáculos y hasta ahí llegamos, esa intención, esa idea que tengo, ahí muere. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscar otras opciones, otras formas. Entonces, las reglas, ¿me vuelve por favor a ampliarla? Las reglas dentro de las instituciones que sobreviven deben ser seguidas, sí, pero hay momentos donde toca saltarlas. Eso es vivir al filo del caos. El cambio no debe ser un problema, debe ser algo esperado. Yo tengo que construir manuales de caos, aprender cuáles son las variables que de pronto me van a afectar o van a afectar esa organización para poder darle solución. Centrarse en proceso o producto final, se debe centrar en el proceso. El producto final es un resultado, el proceso es todas las cosas que yo utilizo dentro del engranaje, dentro de las entradas que les decía ahora, para poder generar ese producto final. La comunicación es importantísima y debe ser constante. La comunicación permite que todos en el equipo hagamos parte en el desarrollo de esos objetivos y esa misión que tenemos. Visión de futuro debe ser planificada, pero también se debe empezar a construir a medida que se vayan dando diferentes variables. Las prioridades tienen que identificarse si las prioridades son claras o si las prioridades son determinadas por los recursos. O sea, nosotros como organizaciones que vivimos al filo del caos tenemos que mirar unas prioridades. Y esas prioridades deben estar dentro de ese manual, que les digo yo que es el manual de caos que nosotros debemos construir. Y los procesos de trabajo deben ser abiertos. O sea, para que una empresa sobreviva, tiene que tener unos procesos de trabajo muy abiertos para que le permita, cuando llegue la incertidumbre y el caos, poder sobrevivir. La siguiente, por favor. ¿A qué conclusiones llegamos? Llegamos a la conclusión de que las instituciones que viven al filo del caos son interdependientes en sus partes. O sea, hay diferentes nodos, todas se conectan, pero también hay una interdependencia. Eso lo dice García como subestructuras dentro del sistema complejo. Las organizaciones complejas adaptativas reaccionan al cambio o lo anticipan. Generamos manuales de caos. Las estructuras deben ser abordadas como la integración de muchos subsistemas. Cada elemento de la organización es importante. En las instituciones se debe valorar tanto la persona que es el gerente como la persona que barre, porque todos hacen parte del sistema. A mayor información, menor incertidumbre. O sea, tenemos que manejar la información a nivel interno dentro de los sistemas. O sea, la información es muy importante porque reduce la entropía. Y las probabilidades, tenemos que mirar probabilidades sabiendo que nosotros no podemos determinar nada porque hay variables que son indeterminadas como el tiempo,
como las pandemias, pero sí tenemos que tener probabilidades, tenemos que tener una mente que nos permita a nosotros anticipar las cosas. La siguiente. Estas variables son lo que le permite a una institución o a una organización que viva a filo del caos. Nosotros, desde el área de investigación que hacemos, diagnosticamos instituciones, diagnosticamos organizaciones, les decimos qué deben hacer, cómo lo deben hacer y hacemos talleres con ellos, completamente gratis. Nosotros vamos donde nos inviten. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Diego por su interesante ponencia que nos pone a reflexionar sobre las organizaciones. Agradecemos a todas las personas que están conectadas en este momento. Sabemos que algunos ya tienen hambre, como nos lo han manifestado, pero siguen ahí súper conectados. También gracias a ustedes por estar hasta acá con nosotros. Tenemos dos comentarios para la ponencia de Diego. Una es acerca de, perdón, voy a deletrear este nombre, TGEM Jazz. El aprendizaje organizativo es parte esencial para el desarrollo de las empresas. Muy atinado el comentario. David Pot dice, muy buena información. María Dolores Vega dice, todos somos importantes independientemente del cargo. No se puede trabajar de manera aislada. Tenemos entonces dos espectadoras que nos dicen que se lanzan al ruedo. Le pregunto a la organización si lo vamos a hacer ya o vamos a pasar entonces con estas preguntas hacia la tarde. Ok. Todavía no han mandado los números las personas que se lanzaron al ruedo, entonces pues vamos a leer otros dos comentarios y a partir de esta lectura ya entonces damos por terminada la sección de la mañana. Un aplauso para Diego, por favor, por toda esta importante información.